Vamos a ver algo que todo el mundo tiene por fuente del derecho, que es la fuente del derecho más clásica. Las leyes. Las leyes. Pero vamos a verlo desde una perspectiva superior. No nos vamos a quedar solo en que la ley es la única fuente del derecho, sino la perspectiva superior de todo lo que decide el ser humano que sea derecho. Esto es mucho más, ¿no? Alguna gente pone también las costumbres, por ejemplo, ¿no? Las costumbres tienen un elemento volitivo muchas veces. Y esto es lo que... Y cualquier decisión también mínima, ¿no? La práctica jurídica, efectivamente. Un voto generalmente no se lo pone como fuente del derecho, pero también lo es. Es un acto voluntario que incide en mi espacio jurídico y que determina lo que yo puedo hacer o no puedo hacer. Un juramento también, por ejemplo, ¿no? Y otras cosas que muchas veces no tienen nada que ver con las leyes. Por ejemplo, ¿un delito puede ser fuente de derecho o no? ¿Un delito? Un delito, sí. Yo creo que sí. Yo saco una ametralladora y No. Eso no, pero no hay quizás. Es antijurídico. Es La que depende sentencia, cómo no creo un derecho. la sentencia, el delito quizá, pero el delito en sí yo no lo considero fuente. No, pues, pero no puede haber sentencia si es que no hay delito. Alguna cosa me dijo así que al principio Sí, más pero del el curso delito dijo no es que- fuente per se, o sea, solo es... Piensen ustedes, ¿un delito cambia el espacio jurídico de las personas? Claro, sí. Absolutamente. Es decir, a la persona que antes del delito tenía un espacio jurídico de libertad, se le ve recortada la libertad y va a tener que ser juzgada y sentenciada y pasar unos cuantos años en la cárcel. Y a la vez, la persona que ha sido víctima, ¿no? Aquella persona que la han dejado en el hospital por las lesiones, Tiene el derecho a... digo, tiene un derecho a que le reparen todo eso, ¿sí o no? Claro. Pues por supuesto, ¿no? A todos estos actos voluntarios que cambian el espacio jurídico de las personas, que cambian las relaciones jurídicas, que hacen nacer y perecer derechos, se le llama actuación jurídica. Esta es la noción que tenemos aquí. Actuación jurídica es cualquier acto de la voluntad. Esta es la diferencia con las concepciones jurídicas, que es un acto meramente intelectual. Aquí es cualquier acto de la voluntad que genere efectos jurídicos o concrete el espacio jurídico. Sin voluntad no hay actuación jurídica, esto. Y efectivamente, ahora la voluntad se puede manifestar de manera expresa, tácita o como quieran, ¿no? Decíamos hasta con un gesto, ¿no? Que lo típico, ¿no? Uno va y pide una rebaja y dice, bueno, ya con un gesto le dicen, ya, ok, simplemente cómpralo con esa rebaja. Y de eso hay muchos dichos, ¿no? Algunos quizás le suenen, que este también estaba arriba, ¿no? Quitacet consentire videtur. ¿Se acuerda alguno? Sí. Chantal se acuerda, muy bien. ¿Este lo pusiste? Muy bien, y estaba bien escrito. Muy bien. Yo sí le puse que... No te preocupes. No te preocupes, en el latín antiguo no se ponía el tilde. Eso me había confundido. Tú lo pusiste en el latín antiguo, con lo cual no te preocupes. Yo puse con Disney. Bien, entonces, simplemente ahí vamos a ver el esquema de la clase. Están sufriendo todavía con los aforismos, pero volvamos a la actuación jurídica. Hay actos que uno persigue los efectos jurídicos y hay otros que uno no persigue los efectos jurídicos. Aquí ha habido en la parte terminológica un caos de términos entre la escuela francesa y la pandectista alemana. Porque, ¿qué es lo que dicen los franceses, no? Y para ellos todo es acto jurídico. Todos los actos jurídicos, hay actos voluntarios, hay actos involuntarios. Hay unas cosas que son bilaterales, los contratos, hay otras cosas que son unilaterales. Bien, y hacen toda una clasificación de actos y todo es acto. Los alemanes, en cambio, tienen otra clasificación muy distinta. Ellos introducen el concepto de hecho jurídico. De hecho jurídico dicen, hay cosas que no dependen de la voluntad humana que generan efectos jurídicos. El caso del aluvión,
Si llueve tanto, se recorta nuestro terreno y ya no tenemos derecho a ciertos metros de nuestra propiedad porque hay un río ahí, ¿no? Muy bien. Y eso es obviamente involuntario, la voluntad del hombre queda en un segundo plano. Y hay otros que sí tienen voluntad, ¿no? Y entonces puede haber una voluntad, efectivamente, de causar algún efecto jurídico o de no causarlo y simplemente sería un acto simple, ¿no? Un acto simple, por ejemplo, yo qué sé, una amistad que genera una cantidad de lazos y que hay que proteger esa amistad y hay un deber mayor de ser cordial con la otra persona, de no engañarle, de no defraudarle, de no defraudar la confianza que ha depositado en nosotros para, por ejemplo, un encargo de fideicomiso. Entonces, se ha creado de una manera involuntaria una relación que tiene efectos jurídicos. Y hay otras que son realmente voluntarias, simplemente, ¿no? Por ejemplo, el acto de hacer un negocio jurídico. Decíamos que Savigny, ¿se acuerdan, no? Es el que introdujo también todo esto. Habló mucho de los negocios jurídicos y efectivamente de dos personas o muchas que se ponen de acuerdo sobre un tema, desde luego quieren crear negocios jurídicos. La terminología, con lo cual, es un poco ambigua. Bien, nosotros un poco tenemos nuestro propio esquema, seguimos un poco más a los franceses, a los alemanes y clasificamos las cosas. Bien, aquí veremos toda la clasificación, pero con actos jurídicos simples, aquellos que no tienen la voluntad, la intención de causar un efecto jurídico determinado, pero lo causa, por ejemplo, la amistad, como decíamos, ¿no? O cualquier crimen. Un acto jurídico simple también puede ser cualquier crimen, ¿eh? Porque nadie dice, a ver, yo voy a matar a esta persona cortándole el cuello con alevosía, ¿no? Porque lo que quiero es irme unos 5 a 7 años de cárcel y eso está en rico. Nadie hace eso, ¿no? Es un acto jurídico simple. Yo mato por iras, porque lo que sea, ¿no? Porque no me pagó una deuda y todo esto, pero no para conseguir un efecto jurídico determinado. En cambio, yo sí que cuando me subo al bus, lo que busco es pagar el bus para tener un servicio determinado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese ya no es un acto jurídico simple, porque yo, aunque no piense, no, a ver, el contrato de compraventa de un servicio público, no, es más natural la cosa, pero estoy buscando un efecto jurídico, que me den un servicio a cambio de una contraprestación económica. Entonces, ese es un negocio jurídico. Pero los negocios jurídicos no son sino un tipo de actuación. Entonces, los clasificamos en 3. Bueno, vamos a ver. Según se busquen efectos jurídicos o no. Entonces, si no se buscan, son actos jurídicos simples, donde estamos aquí. Si se busca un efecto jurídico determinado, es acto jurídico sin más, ¿sí? Ya los hechos jurídicos lo hemos visto en otra parte de esto. Y finalmente, hay actos jurídicos injustos, simples o complejos o bilaterales o lo que sea, donde se busca un efecto jurídico determinado. ¿Se entiende la clasificación? Quizá hay muchas más formas de clasificar los actos jurídicos, la actuación jurídica. De hecho, aquí pongo 8 criterios de los muchos que puede haber. Seguramente ya muchos han estudiado. ¿Quiénes han visto contratos aquí? Nadie ha visto. Clases de contratos. ¿Te acuerdas, Antonella? Unilaterales, bilaterales, multilaterales, sinalagmáticos, gratuitos, etcétera, consensuales, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo eso, podemos meter toda esa clasificación amplísima aquí. De hecho, se la pone, ¿no? Personal, bilateral, multilateral, una obligación de actuar. La actuación jurídica puede ser debida o potestativa. Yo puedo permitir hacer las cosas si yo soy el rey, o dar la posibilidad de que hagan varias cosas o no hacerla. Efectivamente pueden, sus objetos, ¿no? La actuación jurídica puede consistir en acciones o omisiones también, ¿no? Yo puedo no hacer una cosa y efectivamente en crear una relación jurídica. La voluntad también se expresa con omisiones, ¿no? Querer, poseer, ¿no? El hecho de poseer también es un acto jurídico, ¿no?
Yo poseo un bien durante 10 años y pasa a ser mío, aunque no era mío en un principio, por la prescripción adquisitiva de dominio. Eso sí lo han estudiado, ¿no? La prescripción adquisitiva. Ya, muy bien. Es lo que decimos aquí. ¿Qué cosas puede hacer la voluntad? Aquí estamos estudiando qué cosas puede hacer la voluntad para crear el derecho, ¿no? La posesión también. Muchas veces eso no se toma como fuente del derecho y también lo es, ¿no? Los sujetos que intervienen en la creación pueden ser, bueno, esto. Según el tiempo, puede ser puntual o de tracto sucesivo. Los contratos puntuales y de tracto sucesivo, ¿te suenan? Una cosa es la compraventa de un chicle. Yo pago unos centavos, me dan el chicle y se acabó. Otra cosa es el matrimonio. El matrimonio no es que me caso y se acabó. No, recién ahí comenzó todo, ¿no? Ahí comenzó el tracto sucesivo. Se tratarán sucesivamente hasta el fin de los días, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es tracto sucesivo? Un contrato de asociación. ¿Qué es? ¿Puntual o de tracto sucesivo? ¿De tracto sucesivo? Claro que sí. Yo estaré con los socios. Serán socios y sucios al mismo tiempo, etcétera, ¿no? Bien. Por el tiempo, por los efectos que causa, por la fuerza propia, por la fuerza de un tercero o por ambos. Una ley puede causar efectos en personas que no se lo esperaban, porque son los gobernados, o por otras cosas. O puedo yo hacer una ley entre nosotros, y eso sería un contrato, entonces solo tiene potestad entre nosotros y otras cosas más. Esto yo creo que es muy sencillo, ¿no? Según la intención, ya hemos dicho, puede ser simple o intencionada, según la cantidad de efectos buscados, ¿no? Puede versar sobre un efecto particular, o sobre una situación real, o por muchos efectos generales. Cuando uno crea un estado de vida, por ejemplo, en el derecho canónico, el estado de clérigo, asocia una cantidad general de efectos de forma indeterminada. Cuando uno hace un decreto, dice, esta persona merece que se le conceda el premio Eugenio Espejo. Lo puede hacer, se puede dar, ese es un efecto puntual, ¿no? Las leyes suelen ser de efectos generales. Volveremos al tema de la clasificación más abajo, pero al menos quería que entiendan el esquema de la actuación jurídica y que entiendan qué es la actuación jurídica y cuáles son los criterios que hemos utilizado para escribir el código. ¿Se entendió más o menos hasta ahí? Y bien, no hay más. 15 minutos no dan para más.